Hoy vamos a hablar de Parkinson, una enfermedad neurodegenerativa de carácter crónico que puede ocasionar trastornos del movimiento, alteraciones en la función cognitiva, en la expresión de las emociones y en la función autónoma. Se trata del segundo trastorno neurodegenerativo más frecuente, situándose únicamente por detrás de la enfermedad de Alzheimer. Es una dolencia extendida por todo el mundo y que afecta tanto a hombres como a mujeres, siendo su incidencia mayor a partir del sexto decenio de vida. Sin embargo, además de esta variedad tardía, también existe otra versión precoz que se manifiesta en edades inferiores, entre los 30 o 40 años incluso. Hasta el momento la medicina no ha conseguido dar con un método definitivo que cure esta enfermedad, aunque cierto es que por medio del tratamiento farmacológico e incluso quirúrgico se pueden paliar algunos de los síntomas más molestos. Como siempre en estos casos es fundamental su correcto diagnóstico y cuanto antes mejor. Por ello, en nuestro espacio de hoy vamos a hablar con el investigador de la Universidad de Extremadura, José Manuel Fuentes, que es investigador principal del grupo PARC, que es un grupo especializado en el estudio de enfermedades neurodegenerativas del Parkinson en concreto, y que es noticia estos días porque acaba de patentar un método rápido, sencillo y económico que permite detectar ciertas mutaciones en genes asociados a la enfermedad de Parkinson. Pero lo mejor es que nos lo cuente él. José Manuel Fuentes, bienvenido a Principio de Incertidumbre. Muy buenas tardes. Bueno, para ir un poco acotando todo lo que tenemos que hablar, lo primero que quisiéramos saber es exactamente qué es el Parkinson. El Parkinson, como me has definido muy bien anteriormente, es una enfermedad de carácter neurodegenerativo, crónico e incapacitante con el paso del tiempo. Quizá los síntomas más conocidos sean todo el deterioro motor que se va produciendo durante la evolución de la enfermedad, bueno, aunque una serie, digamos, de síntomas también satélite que aparecen antes o que aparecen después de la aparición de los síntomas clásicos, de los síntomas de movimiento. Por ejemplo, hay un proceso de deterioro cognitivo también en edades más avanzadas. Hay trastornos también de la olfacción, trastornos del sueño, en fin, hay un cortejo, de síntomas, que van alrededor, satélites, de los más conocidos que serían los del movimiento. Porque esto un poco es la enfermedad que todo el mundo asocia a gente que un poquito mayor y que empieza a tener temblores, pero no exclusivamente es eso. No exclusivamente y tampoco en los últimos años necesariamente asociado a unas edades muy, muy tardías. ¿Qué sabemos de esta enfermedad? ¿Sabemos cuál es su origen, qué la causa? Pues con ciencia cierta no, es decir, se conocen, hay diversas hipótesis, la llamada hipótesis medioambiental, la llamada, hipótesis genética, que son las más aceptadas a día de hoy. En cualquier caso, lo que se puede afirmar casi con seguridad es que la enfermedad de Parkinson presenta un carácter multifactorial, en el cual una cierta susceptibilidad genética, es decir, la presencia de algunas mutaciones en algunos genes, predisponen a que esa persona expuesta a determinados agentes medioambientales pueda padecer o no la enfermedad. O sea, que es como muchas otras enfermedades que uno puede tener esa predisposición a padecerla o no, pero luego también hay factores ambientales a los que si uno se expone, puede, forzar a que aparezca esa enfermedad, ¿no? Imaginamos, por ejemplo, el tabaco y el cáncer, una cosa así, ¿no? Sí, correcto. ¿Y en esas qué factores ambientales pueden tener incidencia en la aparición del Parkinson? Sí, bueno, clásicamente, sobre todo en los últimos 50 años, se han hecho numerosos estudios de tipo epidemiológico y también de tipo experimental, pero en modelos animales, incluidos en primates superiores, donde parece estar claro que algunos plaguicidas de uso habitual en entornos agroganaderos, jardinería, en fin, producen, desde luego en modelos animales, síndromes que son muy parecidos en modelos animales a lo que sería la enfermedad de Parkinson en humanos. O sea, que de alguna manera se puede decir que determinados productos que se utilizan en el campo puedan acabar desencadenando o influyendo en que aparezca esta enfermedad. Sí, es una de las hipótesis más aceptadas. De hecho, en Extremadura, que es una región agrícola por excelencia, la incidencia de esta enfermedad es mayor que en otras zonas de España, ¿no? Sí, es ligeramente superior a la media española. La media española se corresponde más o menos aproximadamente con la media mundial. En Extremadura está un poco encima de esa media. ¿Por eso hay en la Universidad de Extremadura un grupo específico que investigue esta enfermedad o realmente fue otro el motivo que os llevó a centraros en esto? No fue realmente, se podría decir y quedaría muy bien decirlo de esa manera, sí. Pero realmente no. Es decir, estábamos nosotros en un grupo que comenzamos hace 10 o 12 años interesándonos por las enfermedades neurodegenerativas, sí, por la trascendencia que tiene o que van a tener en el futuro con el aumento de la longevidad. Pero empezamos el estudio de algunos tóxicos implicados en la enfermedad de Parkinson sencillamente porque nos parecía muy, muy interesante tratar de estudiar el papel que tenían los mecanismos de neurotoxicidad de algunas de estas toxinas medioambientales
pues en modelos neuronales. Después, bueno, pues fuimos profundizando cada vez más en el tema y sí, nos ha ido a llevar sobre todo con un estudio, estos estudios que has comentado, estos datos que se corresponden con un estudio de la Consejería de Sanidad de 2006, concretamente. A ese respecto, si no aparecen esos factores ambientales, esas toxinas, ¿la enfermedad también se puede acabar desarrollando o realmente su incidencia en ese caso sería mucho menor? Realmente no lo sabemos. Realmente tampoco tenemos la ciencia cierta de que ninguna toxina medioambiental, es decir, la única ciencia cierta que una sustancia tóxica produce Parkinson en humanos, pues se tuvo en 1984, cuando pues, un grupo de toxicomanos californianos pues desarrollaron un Parkinson muy, muy agresivo pues a una edad muy temprana, con 20-22 años. En aquel momento, pues un neurólogo en el hospital en California pues detectó que en la heroína que, digamos, se inyectaban había una contaminación por un derivado denominado meperidina en un 3%. Este investigador, Langston, pues purificó esa sustancia y fue la primera vez en la cual se pudo ascribir, digamos, un origen químico al desarrollo de la enfermedad. En el caso de la meperidina no es una sustancia que esté en el medio ambiente, eso sí, era una sustancia química que se utilizaba para la obtención de drogas sintéticas. Pero bueno, estamos viendo que, por ejemplo, esta es una enfermedad que, de alguna manera, vinculada a la edad, aunque ya nos has explicado que no exclusivamente, y que además, bueno, pues como la población tiende a cada vez a envejecer, sobre todo en los países desarrollados y demás, su incidencia va a ser bastante mayor. Así que es muy importante saber cómo diagnosticarla y cómo tratarla. Y ahí es donde vosotros ahora acabáis de publicar, de hacer público vuestro trabajo, que puede ser bastante revelador a la hora de diagnosticar la enfermedad, porque hasta ahora no era sencillo diagnosticarla, ¿no? No, en absoluto. Es decir, el principal problema es que no hay un solo gen al cual ascribir, digamos, esa susceptibilidad genética. A día de hoy se conocen aproximadamente unos 15 genes que están relacionados con el origen, o que pueden estar relacionados con el origen de la enfermedad. Esos genes reciben el nombre genérico de PARC, como nuestro grupo de investigación, y a su vez cada uno de ellos pues presentan pues un número relativamente importante de mutaciones. Eso complica mucho el abanico a la hora de poder ser empleados, digamos, con una especie de barrido diagnóstico en pacientes. Por otro lado, además, se produce el hecho de que algunas de las técnicas que se utilizan habitualmente para este diagnóstico molecular, pues o bien son largas, o bien son caras, o bien requieren de personal pues muy cualificado para su realización. O sea que hasta el momento, para que a alguien le diagnostiquen que tiene Parkinson, pues depende de pruebas que hasta ahora han sido costosas, laboriosas y también un poco de la experiencia del neurólogo que lo trate. Y vosotros habéis desarrollado un método que parece que es sencillo de aplicar, muy rápido y también económico, para de alguna manera ver si esa persona tiene, no sé si la enfermedad o predisposición a padecerla. No, la enfermedad en absoluto. Es decir, nosotros lo que hemos concretamente, lo que está escrito en la patente se ha desarrollado en el entorno de nuestro grupo y está a nombre mío y a nombre de otro investigador, de José María Morán García. Somos los cotitulares de la patente, junto a los cotitulares como personas, como investigadores, y luego la cotitularidad real la tiene la Universidad de Extremadura y Fundesalud. Pues bien, como te estaba comentando, lo que nosotros hemos diseñado es un kit que permite diagnosticar detectar de una manera simultánea 4 de las mutaciones más frecuentes en uno de estos 15 genes que son, que pueden producir una susceptibilidad a padecer la enfermedad. Pero hay que tener claro que una persona puede tener esta mutación perfectamente y morirse con 100 años sin padecer nunca la enfermedad de Parkinson. Es decir, esto aumenta la susceptibilidad. Hay unas gráficas que son muy evidentes entre la incidencia de aparición de la enfermedad de Parkinson en personas que presentan esta mutación y personas que sí la presentan. Evidentemente, las dos curvas divergen completamente. Es decir, es muy probable que una persona que tenga esta mutación vaya a padecer la enfermedad, sobre todo cuanto más mayor se haga. O sea que de alguna forma es saber la predisposición que pueda tener una persona a padecer la enfermedad y en el caso de que ya la padezca, dar pistas a que pueda ser esa enfermedad. Exactamente, eso sobre todo. Hay que tener en cuenta que de entre los casos de Parkinson diagnosticados se conoce, hay datos que hablan de entre un 20 y 25% de errores de diagnóstico, tanto en un sentido como en otro, es decir, de casos de Parkinson que en realidad no lo son y casos que sí lo son y no se diagnostican como Parkinson. Esto serviría sencillamente de una prueba complementaria, añadir que el neurólogo podría incluir en su cartera y podría permitirle ayudarle a elaborar un diagnóstico. ¿Cómo se trata esta enfermedad? Vemos que es una enfermedad que es crónica, que no tiene cura, pero
también es verdad que se ha avanzado mucho en lo que es el tratamiento farmacológico, incluso quirúrgico, y se puede paliar un poco sus efectos, ¿no? Sí, bueno, a día de hoy lo que hay que decir bien claro es que es una enfermedad incurable. Lo que sí se puede detectar antes, lo que sí se puede es poner en marcha, digamos, terapias neuroprotectoras que permitan establecer, terapias neuroprotectoras que permitan retrasar el avance de la enfermedad. Hay que tener en cuenta que de una manera fisiológica, de una manera absolutamente normal, a partir de los 50 años todas las personas perdemos aproximadamente un 10% de las neuronas que están implicadas, de las neuronas dopaminérgicas, que son las cuya pérdida, cuya muerte hace que se desarrolle la enfermedad. El Parkinson es una cosa que digamos todos con la edad necesaria acabaríamos teniendo más o menos, entre comillas, sí. Entienda lo que se quiere decir, pero es una degeneración en principio fisiológica. Lo que pasa es que en determinadas ocasiones, determinadas mutaciones, determinados genes o determinados factores medioambientales hace que ese 10% se acelere. Ese 10% cada 10 años pues se acelere. Y entonces se mueran más neuronas de estas que hemos denominado dopaminérgicas y la enfermedad pues pueda aparecer antes. Evidentemente, si detectamos una susceptibilidad cierta con anterioridad, se pueden establecer terapias preventivas. Además, en muchos casos, hay en España ya algunos estudios puestos en marcha con personas que son ahora absolutamente sanas, es decir, no presentan ningún síntoma de la enfermedad, pero que se sabe que son portadoras de alguna de estas mutaciones, concretamente de una de las que nosotros estudiamos. Y entonces, en esta persona lo que se le está haciendo es un estudio muy exhaustivo para detectar qué pasa en ellos, es decir, qué alteraciones están sufriendo para precisamente poder determinar patrones de aparición precoz de síntomas que permitan contribuir al diagnóstico también y a la detección precoz. Esto se está haciendo, entre algunos de ellos, en el marco de un centro de investigación en el cual estamos integrados aquí en nuestro grupo, el Centro de Investigación Biomédica en Red de Enfermedades Neurodegenerativas, Cibernet, que es un centro de excelencia del Instituto de Salud Carlos III, de referencia internacional para el estudio de las enfermedades de tipo neurodegenerativo. O sea, digamos que eso es aprender cómo se desarrolla la enfermedad en tiempo real, ¿no? Para conocer efectivamente cuáles son los mecanismos uno tras otro que se van dando. Exactamente, esas personas que son ahora portadoras puede ser que no padezcan nunca la enfermedad, pero si la acaban padeciendo, digamos, se habrá conocido durante 5, 10, 15 años qué les ha sucedido, cómo ha variado su patrón, por ejemplo, de ecogenicidad de la sustancia negra en su cerebro, en fin, una serie de patrones que se podrán tratar los neurólogos de realizar una serie de cartas, de patrones que permitan elaborar un catálogo de síntomas previos al desarrollo de los síntomas motores. Porque lo que está claro es que los síntomas motores aparecen cuando el número de neuronas dopaminérgicas que ya han muerto es muy importante. Muy bien. Pues José Manuel, muchas gracias y un fuerte abrazo. A vosotros. En el laboratorio.